Parece chiste, pero es patología. la idea de este programa surge de una charla entre colegas y amigas, Ana Sofi y Leila, ambas psicoterapeutas integrales. Este es un espacio para ti, en donde te vamos a escuchar y platicaremos desde una perspectiva profesional, pero siempre divertida, acerca de las conductas que estamos normalizando y en realidad nos hacen mucho daño. Oli, oli. Oli, oli. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues ya estamos aquí otra vez en su programa, Favorito, parece chiste. pero es patología. Y hoy les traemos un capítulo que ya nos habían súper pedido. Sí lo solicitaron. Es que anda muy de moda, ¿no? Que es la historia de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Nuestra humilde opinión. Exacto. Ujú. Nuestro humilde análisis, que no es tan humilde, pero Es sarcasmo. Básicamente, si alguien no lo había notado, es sarcasmo. sí. Que bueno, todos lo han escuchado seguro en algún punto, porque además Netflix acaba de sacar una serie de este asesino serial y pues se ha vuelto muy famosón dentro de esta plataforma, pues. De hecho, así fue como nosotras nos empezamos a enterar. O sea, sí, ya habíamos visto ahí en redes sociales y todo, y ya habíamos visto la serie, pero nos empezaron a decir, oye, haz un capítulo de Jeffrey Dahmer, ¿no? Entonces, pues bueno, enos aquí, ¿no? Así que hay mucha gente que dice que está muy fuerte la serie. O sea, la verdad sí, no estoy diciendo que no. Hay gente que de plano dice, no, yo no la puedo terminar. A mí me sorprendió que yo me considero de tripa dura y aún así, o sea, cuando menos el primer capítulo, ¿sabes? Cuando ves los tambos con restos y todo, sí me dio como... ¿no? O sea, sí me pareció un poco explícita en ese aspecto, ¿sabes? Y te veía eso que me considero de estómago fuerte, pero sí dije, ok. Y yo, Sí. A mí me sorprende no haber sentido eso. ¡Diablos! Sí. No, sí, es y eso fuerte. que la serie está leve, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, ya hablaremos ahorita de todo lo que hizo, pero hizo muchas cosas que obviamente no pusieron en la serie, ¿no? Claro, omiten cosas, omiten detalles. Claro. Pequeñísimos detalles. Sí, casuales. Sí, no, cositas de nada, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es, pues, para pasar mejor estos tragos, vayan por su juguito de uva fermentado o lo que sea. Lo que quieran beber. Jugo de arándano, Sí. chocolate. Pero así como, ¿cómo se llamaba? Avisos a la comunidad. Ajá. Sí, ¿no? Sí. O brevario cultural. Ok. No, como aviso a la comunidad, pues digo, sabemos que no es un tema tal vez que a todos les encante, ¿no? Escuchar este tipo de cosas. Por eso, ¿no? De una vez, si no les gustan las historias de asesinos Si no seriales, la quieren ver, no la vean. sí, mejor paren el capítulo y los vemos la próxima semana. No hay tema. bronca. No hay No tema. nos ofendemos. Si no les gusta nuestra humilde opinión, no lo vean, no hay Sí. tema. Ni nuestro lenguaje, pues. La palurdez del lenguaje. Nunca Sí. te soltaré, amigo anónimo. Que dices que somos palurdas. Bueno, nuestro lenguaje es palurdo. Sí. Anyway, No, pues no usa de lenguaje, ¿no? Así como todo pésimo, pero no me pierdo ningún capítulo. así, todo pésimo, pero me chuté como 20 capítulos. Sí, así amo a mis haters. Así. Así hay gente que dice luego, ¿no? Sí, ódiame o ámame, igual me estás dando. ¿no? Así. O como el lema de la América, ódiame más, pero llámame campeón. Ay, ¿eso qué? No, bueno, el fútbol ni me gusta, así es que Hubiéramos puesto eso después de... sí, ódiame más, pero Ódiame más. reconóceme mi Hay que éxito. mandar a hacer nuestras playeras. Me parece chiste, pero es patología. Ódiame más. ¡Ay! Ya viene, se viene el proyecto. Sí. Ya les dimos. Ya. Pues sí. En fin, el tema es que está bien bueno, la verdad. Digo, yo vi la serie, ya sabía de él, había escuchado detalles. Vi la serie, ahorita Ana Sofi nos contará un poquito, pero a mí particularmente sí me sorprende, o sea, la verdad es que tengo que decirlo, me encanta ver ese tipo de series. Me doy cuenta que, por ejemplo, igual Criminal Minds y todos estos que tienen, donde ves perfiles criminales, me apasiona mucho el entender el contexto.
el entender el entorno, en dónde creció, cómo creció, qué tipo de mecanismos va como teniendo una persona que crece en un entorno tan amenazante, porque casi la mayoría de las historias sí o sí son así. Ya está sonando la música de Fin del Mundo. La ambulancia pasando. Entonces, realmente me parece bien interesante. Sí se me hace, digo, obviamente pues cada quien tiene sus reacciones, ¿no? Sí me sorprende, yo me lo aventé, la verdad, en maratón, seguidito, así. Yo también. Sí, ¿verdad que sí? Porque sí te atrapa. Y a mí me parece interesante, ahorita ya lo diremos, pues, pero la verdad es que sí te hace comprenderlo un poco, ¿sabes? No vas a justificar sus actos, pero sí te hace comprender por qué se convierte en quien se convierte. Claro. ¿Cuáles son esos factores detonantes y factores que tienen que ver con que no recibió ayuda jamás en la vida, ¿no? Y a lo mejor cuando se le intenta ayudar ya es demasiado tarde, claro. Ya pasó al acto, ¿no? Claro. Pero bueno, no me quiero adelantar. Qué bueno, nosotros en términos... Mira, acabo de hacer una buena conexión. Nosotros en términos neuróticos y sublimando tal vez ciertas cosas de cómo somos, usamos esto para ayudar a la gente, ¿no? O sea, me interesa comprenderte y comprenderte en verdad a fondo para poder prevenir, ¿no? O sea, cuáles fueron esos puntos a los que hay que poner atención para que no se repita con otras personas. Jeffrey Dahmer, por ejemplo, se nos andaba brincando por otro lado no sano, donde a lo mejor sí le fascinaba comprender al otro, ¿no? Para que no lo abandonaran, etcétera, pero entonces ya perdía esta parte de lo convierto en algo positivo, ¿no? Claro. O sea, es la distinción entre ser neurótico, ser psicótico, estar un poquito más sano, menos sano, y cómo vas a usar estos puntos que a lo mejor tenemos a veces, o incluso habilidades o curiosidades o intereses, lo que sea, para hacer algo constructivo o algo destructivo. Pero algo destructivo a lo mejor ni siquiera es como en mal plan. O sea, yo sé que hay muchos que me digan, ay güey, mató a 15 vatos, ¿cómo no? Pues sí, pero ahorita van a escuchar la historia. Él no lo hacía desde esta sed de matar, pues, no lo hacía porque no sabía construir. Sí. Él aprendió a someter y a destruir para poder conservar a las personas que amaba, ¿no? Es que aquí hay que entender algo que también vamos a decir un poquitín, que pensamos que todos los asesinos seriales son solamente psicópatas, ¿no? O que todos son psicópatas. En el caso de Jeffrey Dahmer tenemos como, no hay un diagnóstico total o definitivo, hay varios diagnósticos, pero algo en lo que Ana Sofi y yo coincidimos es que tiene un componente psicótico por la manera en la que procesa, o sea, claro. Y lo psicótico no es psicópata, son cosas diferentes que hay que entender, ¿no? Claro. Entonces, cuando se convierte en algo psicótico, esto quiere decir que es algo fuera de la realidad. Ajá. O sea, no es como que intencionalmente yo desarrolle esto, sino simplemente ocurre porque algo en la mente como que se fracturó, ¿no? Y entonces te hace construir una realidad alterna y desde ahí tomas decisiones y cometes ciertos actos que pues obviamente pueden llegar a ser tan atroces, ¿no? El psicópata, como decía Ley, es que sí daña sin importarle nada en su beneficio propio, ¿no? Jeffrey Dahmer no lo tenemos catalogado, cuando menos Ley y yo, nuestra humilde opinión, como un psicópata, sino como un psicótico, ¿no? Que tenía defensas muy perversas, sí, pero psicótico y sí estaba medio fuera de la realidad, ¿no? Entonces, bajo esa lupa estamos hablando de una persona que cometió actos terribles desde su enfermedad. No lo estoy justificando, pero estamos comprendiendo qué fue lo que pasó aquí, en que se desvió tanto, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, este fue como el brevario cultural, ¿no? Pero vamos a hablar de la historia, ¿no? Para que todos nos vayan siguiendo el hilo, ¿no? Entonces, bueno. Antes que nada, durante el embarazo, la mamá estuvo tomando muchos medicamentos psiquiátricos que no sabemos si eso incluso pudo haber afectado en cierta medida su desarrollo neurológico, tal vez sí, pero jamás lo sabremos. E incluso estuvo internada en un psiquiátrico. Yo ahí voy a hacer un hincapié en que sí hay una cierta comunicación entre madre y el feto, que claro que resiente las emociones y lo que está como percibiendo viviendo la mamá. ¿no? Sí. Entonces,
si estuvo incluso internada en un psiquiátrico que, bueno, como se ve en la serie y yo también lo leí por ahí, tenía depresiones muy fuertes, incluso no sé si melancólicas, que es la forma psicótica de la depresión. De la depresión, sí. Que si estamos hablando de que tenía una mamá posiblemente melancólica, hay un componente tal vez ahí psicótico, incluso genético, que se puede heredar, ¿no? Así es. Cabe señalar además que el rechazo lo vive desde el vientre, ¿no? O sea, porque ella lo rechazó y de hecho ella lo menciona o se ve en la serie, que se siente culpable porque nunca realmente lo quiso, ¿no? O sea, hay un rechazo y aquí me acuerdo mucho del síndrome de la madre muerta, ¿no? Que es algo muy similar, que es cuando, por ejemplo, un niño nace y la madre tuvo una pérdida previa y al momento de nacer el niño la madre no le puede devolver esa mirada, ¿no? No existe el niño para ella y entonces aunque lo alimente, no está para él, para el niño o la niña, ¿no? Evidentemente esto el niño lo traduce en una ausencia de la madre aunque ella esté ahí. Entonces eso desarrolla pues ciertas tendencias también esquizofrénicas, ¿no? O psicóticas, porque pues obviamente es esta ausencia de quien se supone que te tiene que mirar, de quien te tiene que acoger, ¿no? Que dar contención. Y que está ahí pero no está ahí. Exacto, y cuando está pero no está, es un doble discurso a la mente que quiebra algo, ¿no? Le da más ansiedad todavía. Genera mucha ansiedad. Entonces pensé en ese síndrome, no digo que sea el caso de ella, pero algo muy parecido quizás pudo haber sucedido ahí. Ella no estaba, ¿no? Por sus temas de depresión que tampoco se dejan ver muy a profundidad, pero sí se ve que incluso el papá ahí le dice muy constantemente que toma todo un cóctel de medicamentos y lo hizo durante el embarazo, ¿no? Claro. Y obviamente pues se sabe que durante el embarazo cualquier tipo de medicamentos pues tiene que estar totalmente controlado porque pues todo le va a llegar a tu hijo. Entonces, ¿qué efectos puede llegar a tener un antidepresivo, un ansiolítico, un quién sabe qué tanto le habrán dado, ¿no? Claro. Bueno, además, o sea, bueno, yo estoy pensando que era otra época incluso hablando en cuestiones psiquiátricas, ¿sabes? Sí. O sea, sí tuvo que haber sido algo grave lo que estaba viviendo la mamá para que sí le dieran toda esa cantidad de medicamentos y que incluso haya pasado un tiempo dentro del psiquiátrico, ¿no? Puede Claro. haber sido algo incluso estigmatizado. Claro. Ahorita afortunadamente ya no tanto, pero en su momento claro que sí. Entonces tuvo que haber sido verdaderamente, yo creo que algo fuerte, ¿no? Sí. Y si hablamos de que tal vez puede existir un componente genético de alguna cuestión medio psicótica que pudo haber sido heredado de la mamá, cuando hay me parece que la predominancia genética es como del 50%, ¿no? Más o menos por algunos genes de psicosis. Creo que sí. Entonces, digo, claro que no estoy 100% segura, pero me parece recordar que por ahí. Por ahí de los haters. Sí, o sea, sí es como 50-50 chance que lo desarrolles, pues claro que es una posibilidad elevada, pero lo que siempre hemos dicho depende también del ambiente que vives, ¿no? Y aquí parece que el ambiente pudo haber reforzado todo lo necesario para que este cóctel explotara. No tienen una idea. O sea, este pobre pequeñín, cuando nace en un entorno sumamente amenazante. Desde el momento en que todo lo que le toca constantemente es, para empezar, un padre ausente, un padre ausente en un sentido físico y evidentemente emocional, que se la pasaba trabajando, y un constante reclamo de la mamá del por qué nunca él está ahí, y que además la mamá, si mal no recuerdo, en rato se desconecta, ¿no? Y de repente la encuentran vagando en la calle, o sea, sí se iba así, ¿no? O sea, en la serie no recuerdo haber visto eso. Tampoco ¿no? recuerdo haberlo leído ahora que estaba investigando. Creo que sí. Pero bueno, sí tenía no sé, depresiones muy fuertes. Ajá. O intentos de suicidio si llegan a salir en algún momento. Es que creo que me acuerdo que la llega a encontrar, sí, en una parada de autobús, ¿no te acuerdas? Hay una escena en la que se ve que el papá la sale a buscar, porque creo que ella está embarazada incluso, o con el bebé, no me acuerdo, algo así, y está en una parada de autobús, ¿verdad que sí? Ya dijo Oli que sí. ¿Ya ves? Tengo que confiar en mi memoria. Entonces, tiene estos rollos, o sea, de que sí se desconecta muy cañón. Entonces, imagínense, o sea, una madre ausente, que la mamá, cuando eres bebé, sí o sí, es quien te tiene que mirar. Y como bebés mamíferos, ocupamos sí o sí a nuestra mamá para sobrevivir. Entonces, mi mamá no me mira, mi papá no está. Cuando están, pelean, porque eso es lo que él vivía, peleas constantes. Claro. ¿No? Doble ansiedad, y además, ¿quién me enseña a procesar cuando no hay nadie aquí, siquiera que me diga, bueno, ya peleamos, pero tú tranquilo, estás bronca nosotros? No, o sea,
si es así como sale en la serie, pues el papá se iba, ¿no? Y aunque él le decía, por favor, quédate, él me decía, pues no puedo, me tengo que ir a trabajar, ¿no? Sí, su escape. Ajá, ¿no? Y entonces, pues crece súper solo, aprendiendo a aislarse. No hay quien le enseñe a procesar una sola emoción, que sería una de las herramientas más grandes para evitar un quiebre psicótico cuando se te sube la ansiedad. Así es, ¿no? Y entonces, pues ahí vamos, ¿no? Dando tumbos, ¿no? Porque de hecho se dice que era vital y extrovertido hasta que le gustaban mucho los animales, que tuvieron 3 cambios de casa, ¿no? Lo cual también pues fomenta la inestabilidad obviamente en el niño. Así es. O sea, un cambio de casa es algo fuerte para un niño porque es como si le cambiaras todo la zona de seguridad, claro, ¿no? Y estilo de vida seguramente, muchas cosas, ¿no? Entonces, son eventos que aunque nosotros los podamos procesar mejor siendo adultos, para ellos es algo grande. Una vez más, algo que tal vez vive solo, no sabe cómo procesarlo, nadie lo enseña. Y entonces dice que ahí cambia su personalidad y se empieza a volver muy introvertido y muy aislado, cuando no era así. En la serie llegan a decir que tuvo una operación, la verdad yo no encontré nada en internet que dijera eso, pero bueno, podría ser. Punto es, se empieza a volver aislado, tímido, introvertido, incluso el papá intenta forzarlo a que socialice con otras personas porque decía que lo veía incómodo con las personas y que tenía miedo de que tuviera complejo de inferioridad, entonces lo intenta incluso forzar a que socialice. Eso no funciona porque pues él ya estaba en una tendencia de aislamiento progresivo, ¿no? Porque era su defensa, ¿no? El matrimonio empieza a desmoronarse, hay muchas peleas, ahí medio bastante agresivas, pues el niño tiene que procesar solo, mamá deprimida, papá ausente, o sea, hay una doble ausencia, hay mucho abandono, ¿no? Realmente, ¿quién está para él? Nadie. Que creo que es de los puntos más fuertes y de hay, la historia. Sí, exacto, ese es un punto fundamental, es el eje fundamental. Pero antes de eso hay algo que se nos está yendo. Bueno, en la serie por lo menos, lo que lo une con su papá es la disección de animales. Porque es donde el papá dice que se da cuenta que es algo que a él le interesa, ¿no? Y que es raro porque justamente hay otra cosa importante. Lo ve en un aplanamiento emocional. O sea, no ve que haya cosas que a su hijo como que le generen, lo que es algo que el aplanamiento emocional también tiene mucho que ver con diferentes temas psicóticos, ¿no? Estos momentos de aplanamiento en donde nada te motiva, te mueve y estás así pues, como sin emociones. Entonces el papá empieza a observar que al diseccionar animales, que el recoger animales muertos y diseccionarlos se convierte en una actividad que Jeffrey disfruta e incluso pues disfruta hacer con su papá, ¿no? Que ya después se siente culpable porque cree que ese fue como el inicio, ¿no? Que quién sabe, no sé, porque era un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, a lo mejor era esta necesidad de comprender o de entender cómo funcionaba el animalito, pero que en algún momento se tergiversó y entonces ya se convirtió en hacerlo en personas, ¿no? Y en ya otros temas más psicóticos como el devorarme al objeto. O sea, pero bueno, ya hablamos. Pero es que, o sea, justo lo que discutíamos antes del programa es que él no buscaba lastimar, de hecho le gustaban mucho los animales, era de las cosas que sí, tuvo por ahí un perro, de hecho que amó con pasión y con locura, eso sí lo leí, un síntoma de trastorno disocial, o sea que es el trastorno antisocial, o el equivalente a un psicópata, pero en niños. Una de sus características es que no les importa el dolor que ocasionan y de los primeros síntomas es que maltratan animales, son crueles con ellos o buscan lastimarlos nada más porque sí. Así empiezan, ¿no? Él no tenía esta parte. Al contrario, le gustaban los animales y sí distinguía ahí todavía este punto de realidad de solo recojo animales muertos, o sea, no voy a dañar a un ser vivo, ¿no? Solo animales muertos y esos son los que disecciono. E incluso algo que yo amo tanto como los animales, como esta fascinación sádica de necesito comprender cómo funciona, ¿no? Y esto me encanta y es algo que me mueve, que me motiva, ¿no? Que le tengo cariño, ¿no? Como que mi deseo está puesto en esta área, pues quiero comprender cómo funciona, ¿no? Por eso decíamos hace rato de la sublimación que tenemos tal vez
ella y yo como personitas sanas me encanta comprender la mente de alguien, ¿no? Cómo funciona este psicópata, pues, ¿no? Pero lo haces desde un punto constructivo, ¿no? Claro. O sea, no desde lo quiero comprender para poderlo controlar y entonces que haga todo lo que yo quiero, ¿no? Y tal. O sea, son puntos justo que hacen toda la distinción entre un punto de salud, ¿no? Y una algo parte enfermita. Mucho más, exacto, patológico, ¿no? Entonces, algo pasa dentro de ese camino que pierde esta línea, ¿no? de distinguir, ¿no? Entre no voy a dañar, no voy a pasar sobre la vida de alguien solo para satisfacer este deseo que estoy sintiendo. Ajá. ¿Cuál fue esa línea? ¿No? Bueno, como dice Ley, yo creo que también tiene que ver esto que fue un punto de interés con su papá, ¿no? Porque entonces pues se sintió a lo mejor un poquito cobijado dentro de eso, ¿no? Como un poquito visto por primera vez haciendo estas cosas. Sí. ¿No? Compartiendo algo. Refuerza tal vez, ¿no? Esta práctica. Que bien pudo, si otro vez le hubiera cantado, si hubiera tenido tal vez terapeutas a tiempo, atención médica, a lo mejor lo pudo haber sublimado perfectamente y haberse convertido en un biólogo diseccionador de animales, ¿no? Súper fregón. Claro. No o sé, cirujano, no sé, ¿no? de los que hacen las autopsias, etcétera, y no hay ningún problema, ¿sabes? Pero aquí sí, algo se fue desviando progresivamente. Entonces, bueno, justo viene el desarrollo de la sexualidad, ¿no? Que es cuando se despierta con toda. En la adolescencia, cabe señalar. La libido, exacto. Él se da cuenta que le atraen los hombres, que además para la época pues tampoco es como que era algo tan abierto. Claro. Yo creo que eso también tuvo que ver. Y empieza a tener fantasías sexuales violentas, ¿no? Con hombres que terminaban en que los mataba, ¿no? Entonces se empiezan a convertir en pensamientos obsesivos. Que cuando tenemos pensamientos tan obsesivos ya estamos hablando de que tal vez las defensas están empezando a fallar porque hay algo que no está permitiendo controlar esa ansiedad y por eso se repite el cassette, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Y yo creo que todo este despertar de la sexualidad se fue como pegando, ¿no? Así como molusco, ¿no? A estas partes fragmentadas en su mente, digamos. Y le dieron mucho más peso, ¿no? a toda esta desviación, pues. Entonces empieza a beber mucho, lo cual pues es una regresión oral, ¿no? Para calmar, ¿no? Como cuando eres niño y tienes a mitad de comer y ¿no? Ya llegó mi mamá a darme comer, ¿no? A veces el alcohol se convierte en eso, en un recurso para calmar, anestesiar, etcétera. Y que vuelve a la oralidad, ¿no? Finalmente, ¿cuándo es la oralidad o la etapa oral? Pues cuando mamá te da pecho, te da cobijo. Entonces, al no poder procesar o tener eso o no haberlo vivido de la forma adecuada, se sustituye, ¿no? Exacto. Sus papás estaban peleando mucho y la bebida le permitía olvidar sus fantasías. Entonces, bueno, empieza a usar el alcohol como una forma de evadir. De por sí había tenido tendencia al aislamiento. Sí, por ahí leí también que cuando quería algo, cuando algo le interesaba en la escuela, sí le echaba ganas y podía salir bien y que era, o sea, no era alguien completamente antisocial, que era como el payasito de la clase, un tiempo, ¿no? sí, Etcétera. fue. Hasta que de pronto empieza a perder el interés en el estudio y todas las relaciones sociales, ¿no? Se empieza a aislar. Ley y yo discutíamos que tal vez estos podrían ser síntomas tempranos de psicosis porque justo la psicosis empieza a manifestar en la adultez temprana, ¿no? En la adolescencia. En la adolescencia, exacto. Entonces, esta parte de retraer el interés del mundo, ¿no? Y retirarlo hacia acá, ¿no? Donde precisamente se está dando todo este proceso de empezar a crear fantasía, cuestiones alternas, exacto, hace que justo quites la energía de afuera y viene para acá, ¿no? Entonces, irónicamente, parece que pierde interés en estudios, relaciones, se aísla aún más, que era una de sus defensas, y es ahí cuando sus papás se separan, ¿no? Justamente. Y se va el papá. Exacto. O sea, se va el papá y se va la mamá. Y de hecho el papá le dice, ¿y qué va a pasar con Jeffrey? Ya tiene 17 años, que le haga como pueda. Exacto. 17 años, o sea, todavía es un chavito, no juegues. Y mala onda porque el papá, pues como ya tiene una nueva pareja, pues ya, pues ahí lo dejo y a ver qué, ¿no? Y medio, a veces lo veo, o a veces, y entonces,
pero nadie se quiere hacer cargo del problema. La mamá se va con el otro hijo pensando que a él sí lo puede salvar y que pues se lo lleva y a ver qué hace, ¿no? Exacto. Y entonces el otro pobre, pues que con qué se queda él y el alcohol, ¿no? Ujú. Y consiguiendo ahí trabajos. Con sus fantasías. Y con sus fantasías. Que cada vez empiezan a ser entonces más insatisfactorias, ¿no? Porque se empiezan a querer acercar a la realidad. Es como ya no me sirve solo imaginarlo, ¿no? Ujú. Que la fantasía es algo que todos hacemos, ¿eh? O Todos sea, fantaseamos. y gracias a Dios, precisamente, ¿no? Y ahorita hablaremos tal vez un poquito de Lacan, ¿no? Y de cómo funciona esta parte del imaginario, pero las fantasías salvan vidas, ¿no? O sea, ¿cuántos no hemos dicho, sí lo mato, no, juro que sí lo mato, no más. Sí, que te imaginas aventándole una piedra, sí, que no lo vas a hacer, obvio, pero ya lo imaginaste y entonces ya salió. Sí. ¡Ay! Liberaste esa sí, parte. exacto, así, o cómo me gustaría, así, te pateo en la espalda, ¿no? Sí. Pero dices, pero no lo voy a hacer. ¿No? Y te sirve para desfogar un poquito. Lo digo para no hacerlo. Exacto. ¿No? Eso hago con Ana Sofía. Le digo, oye, quisiera tal cosa a tal persona y te lo digo para no hacerlo. Sí. Exacto. Entonces la fantasía a veces funciona muy bien para ayudarnos ahí a desfogar ciertas cosas. Detener, sostener. Ajá. Pero tenemos esa línea justo a realidad que es pero no lo voy a hacer, ¿no? Claro. Porque sé que no, porque sé que voy a dañar, porque sé Matar que es malo, aventarle una piedra a alguien en la cabeza no está bien, ¿no? Claro. O sea, puedo estar molesta por algo que hizo esa persona, pero eso no me hace desear realmente que se muera, ¿no? O sea, o puedo desearlo momentáneamente, pero no es real, ¿sabes? O sea, es como el enojo hablando, digamos. Claro. Pero ahí casual es cuando pasa el acto, ¿no? Ajá, porque entonces viene su primer asesinato, justamente. O sea, ya, la defensa falló, pero justo cuando lo abandona, ¿no? O sea, que yo creo que ya terminó de ser el detonador, ¿no? Sí. Un abandono disparador. físico ya. O sea, bueno, físico y emocional, obviamente, pues, pero ya que se van, literal, se van. Sí, se le removió toda la angustia de abandono, que si estamos hablando de que desde el vientre tal vez sintió La sentía. rechazo, ausencia, etcétera, no, pues se remueve todo, no lo puedo tolerar, me quiebro. No todas las psicosis son de tengo que alucinar, que aquí hay algo que no está, etcétera, ¿no? O sea, también son todas estas ideas, pues, muy desviadas de pronto, pero que para ellos se vuelven reales, ¿no? Y ya no pasa por el registro de la fantasía, es paso directo al acto. Lo tengo que volver real, o sea, las cosas son literales, ¿no? Si le dices, es que me voy a morir de sueño, no, para ellos es como literal, sí, ¿no? te vas a morir de sueño, sí, ¿no? O sea, ya no hay esta parte de no se va a morir, o sea, tiene mucho abstracta. sueño y ya. Ajá. Exacto. Ya, todo es literal, ¿no? Entonces, pues necesita buscar un lugar donde descargar ese impulso y obtener esa satisfacción que ya no está obteniendo, ¿no? Y entonces, un día estando el ebrio, que creo que es gran parte de su historia, porque baja el control de impulsos, porque desinhibe, ¿no? Y porque es un anestésico emocional, de cierta forma, ¿no? Entonces, su primera víctima, que es Stephen Hicks, no vamos a decir los nombres de todos y cada uno de los No, hombre, que sucedieron, imagínate, no porque acabamos. fueron 15, sí. Ujú. Pero este primero fue un chavito que estaba pidiendo ahí aventado en la carretera para ir a un concierto. Él pasa, ¿no? Le dice, ¿quieres ir a mi casa a tomar unas cervezas, fumar marihuana? Y luego si quieres te llevo al concierto. Ah, sí, fregón, no sé qué, ¿no? Están ahí en su casa y cuando él se quiere ir, cuando lo quiere abandonar, y Jeffrey Dahmer, que obviamente no tenía habilidades sociales, ni mucho menos, y ya se había quebrado, y ya nada más estaba actuando desde la ansiedad, es como, no, yo no quiero que te vayas, pero ni siquiera ya existe esta parte de lograr hacer como un vínculo, una conversación, se te así de, no, porfis, no te vayas. Ajá, no, es no te vas. O Exacto, sea, ¿no? ya dije que no. Exacto, es de lo que sea, pero tengo que evitar el abandono. Lo golpea con una pesa, lo estrangula, lo mató. Todavía creo que metió el cuerpo en bolsas de basura. Todas las veces que la policía dejó pasar cosas, porque sí lo pararon en la carretera, no me acuerdo por qué, y sí le preguntaron que llevaban las bolsas y él, basura, ¿no? Pues la policía se lo creyó y apenas fue el primero, ¿no? Entonces él decide regresar a su casa, mejor guardar el cuerpo que ya estaba dentro de las bolsas en una tubería de desagüe, ¿no? Y de hecho lo dejó ahí porque se fue 2 años y luego, o no me acuerdo cuánto, pero ya regresó, ya estaba hecho huesos, destruyó los huesos y los esparció en un campo que estaba ahí cerca de su casa.
lo cual es muy interpretativo, ¿no? Desde este punto de, ahora sé dónde estás, no te puedes ir, te tengo cerca, tengo control sobre ti, que es algo que marca mucho a los asesinos seriales. No puedes abandonar. Ahora, aquí hay algo bien interesante y bien importante. Él se da cuenta, o sea, en todo este contexto, se da cuenta que no lo van a cachar, que es fácil hacerlo, que es fácil matar y que es fácil que la gente no se dé cuenta. Claro. Entonces, obviamente eso refuerza el puedo volverlo a hacer. ¿Y qué va a hacer esto? Que las personas me pertenezcan, que no se vayan, que se queden aquí. Estamos hablando en un sentido simbólico. O sea, no pretendamos entender la mente de un asesino, y menos si tiene un tema psicótico. O sea, yo sé que mucha gente a lo mejor nos ve o nos va a escuchar y va a decir, no, pero ¿cómo crees? Eso no se hace. Claro, sabemos que eso no se hace, pero no estamos hablando de alguien que funcione medianamente neurótico, ¿no? Estamos hablando, o sea, dentro de los mecanismos de defensa que tenemos normalmente los seres humanos, sino en mecanismos de defensa psicóticos y más perversos también, ¿no? Claro. Que es donde no funcionan dentro de la neurosis, o sea, dentro de lo que llamaríamos normal, ¿no? Entonces, obviamente, vas como rebasando tus propios límites y te das cuenta y dices, maté y no pasó nada. Claro, y además empezó a ver ahí, dentro de esta desviación de cómo estaba manejando sus impulsos, su deseo, esta búsqueda de satisfacción, porque todos buscamos satisfacción o evitar lo que se siente culero, pues, ¿no? Así nos movemos los seres humanos. Entonces, para él era igual, pero con un camino mucho más desviado, ¿no? Entonces empieza a unir mucho esta parte de quiero evitar el abandono, entre lo que me da satisfacción, que fue esta parte sádica, fascinación de necesito comprender cómo funciona, cómo es algo que quiero tener conmigo, que me llama la atención, así mira cómo se ve, cómo se siente. Claro que empieza también a abrir a los cadáveres, cosas que no sucedieron en la película y que bueno, gracias, pero ya había ahí una mezcla justo entre lo sexual y todas estas fascinaciones, que se masturbaba con las vísceras, llegó a practicar la necrofilia, por supuesto, no sé si con este cadáver tal cual, ¿no? Pero anyway, ¿no? Y que era como una forma de hacer que se quedaran con él, ¿sabes? Dentro de su mente, así funcionaba, ¿sí? Ahí creo que todavía no practicaba canibalismo, pero para él sí era como... pues como si... A ver, pues ¿qué sucede cuando sueles tener una relación sexual con alguien que quieres, ¿no? Pues es una forma de mostrar afecto, de vincularte con la persona, ¿no? A un nivel mucho más íntimo, mucho más cercano, ¿no? Para él era como su forma, a lo mejor, de hacer esto, ¿no? Porque, pues bueno, una masturbación es una cuestión sexual, ¿no? Al final, y es descargar, y es satisfacción, y es placer, etcétera. Pero, ¿por qué hacerlo sobre las vísceras o con, ¿sabes?, estos pedazos de cuerpo? Es como si justo fuera como, me quiero vincular con esto, ¿no? Claro, un poquito. Claro, ahí. Sí. Dejar algo de mí ahí, ¿no? En ti. Porque además él justo dijo que lo hacía con los que le habían parecido hermosos o atractivos, o que quería que algo se quedara, ¿no?, de ellos con él, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Yo sé que suena muy retorcido, pero pues exacto, es que ese es el tema, no pretendemos o no esperamos que por eso las personas digamos, sí, ya entiendo. No, o sea, lo estamos tratando de entender justo desde una perspectiva de lo fuera de la realidad, digamos. O sea, nos salimos de la realidad y tratamos de entender cómo la armó él, ¿no? De alguna manera. Es una hipótesis, nada más, ¿no? Y claro que es difícil de procesar, y claro que no es como, bueno, entonces ya entendí, vámonos. Obviamente no. Tal vez se pudo evitar, no lo sabemos, nunca lo sabremos, ¿no? Si hubiera tenido apoyo y ayuda a tiempo, si alguien lo hubiera contenido realmente, no lo sé. Pero sí creo que los entornos amenazantes detonan. Podemos tener la tendencia, como lo hemos dicho en otros programas, a desarrollar diferentes trastornos, pero el entorno puede ser o no amenazante y puede ser o no detonante. Exacto. ¿No? Si se presta algo medianamente funcional, pues tal vez nunca ocurra. Bueno, decíamos, no vamos a hablar yo de todos y cada uno de los asesinatos, pero sí intentó ser funcional, fue a la universidad, no lo logró, no tenía buenas notas. Yo creo que igual esta parte
pues no había suficiente energía en eso, en el mundo usual, y tenía broncas de alcohol, intentó estar en esta onda militar, pero se me fue la palabra. En el ejército. En el ejército. Exacto. Ajá. Que por ahí se dice que se pasó de lanza con alguno de sus compañeros, o sea, no sé si lo drogó o con el alcohol también. Por ahí leí que ese susodicho compañero no quiere aceptar que fue lo que pasó, vayan ustedes a saber, pero algo sucede ahí. El punto es que no sé si se salió, lo dieron de baja, el punto es que no funcionó, se mudó con su abuela. Y ahí, o sea, sí quiero hacer también hincapié en esto, que en la serie no sale, pero dice que sí empezó como a ejercer la parte de la fe cuando vivía con su abuela. En la serie no sale eso, sale lo contrario, de hecho. Sí. Pero incluso dejó el alcohol y pareciera que se calmaron los impulsos, ¿no? ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque muchas veces sí escucho como esta parte del rechazo completo de la religión o a las religiones, cuando a veces sí son una muleta muy fuerte, ¿sabes? Y son un medio de contención. O sea, incluso como estas cuestiones simbólicas de tengo una madre espiritual, tengo un padre espiritual, etcétera, que sí dan una cierta contención. El desarrollo espiritual sí tiene una función, es importante en el ser humano, ¿ok? Y a lo mejor por algo le sirvió para calmar todos estos impulsos, ¿no? Porque sí los calmó durante mucho tiempo, consiguió un trabajo, etcétera. Hasta que aparece alguien que un día en una biblioteca, creo, le ofrece favores sexuales y eso lo detonó, ¿no? De nuevo, ¿no? Y ahí sí fue cuando empezaron los asesinatos, ¿no? Él dice que como que se le despertó apetito voraz y tenía este deseo de someter a estos hombres, ¿no? Es cuando se robó un maniquí para masturbarse, que es muy interpretativo, ¿no? Algo que está completamente inanimado, pero aquí está, ¿no? Y aquí se va a quedar y yo puedo hacer lo que quiera con él. Pero pues, se lo tira a la abuela, ¿no? No sé si eso haya pasado en la realidad. Pero en la serie sí. Digo, y suponiendo que se lo haya tirado, pues otra vez es el abandono aún del maniquí. Por eso se enoja y por eso estalla y explota contra ella. Ajá. Y ahí le dice incluso groserías, porque él se mantenía un poco con ella como a raya, pero en ese momento estalla, ¿no? Porque es como haber atacado su mecanismo que un poco le mantenía sus impulsos contenidos, ¿no? Sí. Pero bueno, no fue suficiente o lo que sea que haya sucedido, pero de hecho fueron 8 años entre el primer asesinato y que fue el segundo, que ya a partir de ahí sí se siguió un poco, cada vez más seguido obviamente. Sí. Porque acuérdense que entre los asesinos seriales hay un ciclo, ¿no? Que es como empieza la fantasía, las ganas, etcétera, hasta que no lo puedo controlar, viene el éxtasis, el impulso, la descarga, que es cuando viene el asesinato, y después de eso sí hasta se deprimen, ¿no? Y viven como hay un proceso de bajoneo, ¿no? Hasta que vuelven a empezar a necesitar, porque nada se va a comparar a este éxtasis, este frenesí que viven cuando están justo pues hasta arriba, ¿no? Que es cuando cometen los asesinatos. Entonces, pero cada vez se vuelve más corto ese ciclo a veces, ¿no? Entonces, bueno, algo que discutíamos justo Ley y yo es que este segundo asesinato sale como que, bueno, él va a un bar gay, que ya se empieza a convertir su modus operandi, ¿no? Seduce a los chavitos, con lo que sea los convence de que se vayan a su casa, que es como su modus operandi, o en este caso fue un hotel, los droga, ¿no? Y luego los estrangula y los empieza a diseccionar, ¿no? Mientras le va tomando fotografías del proceso de descuartización, de disección. Los pone en distintas posiciones, les toma fotografías a todas esas posiciones que le hubieran gustado, etcétera. Total, ¿no? Ahí eso ya se convirtió más en su modus operandi para los siguientes asesinatos, pero en este caso, que fue el segundo asesinato, como si fuera una fuga disociativa, porque en la mañana él se despierta y no sabe cómo se murió el chavo, ¿no? Solo lo ve golpeado, ¿no? Y decide llevárselo a su casa en una maleta. Y es cuando llora, ¿no? O sea, que se pone muy mal. Pero ya después, o sea, ya de ahí fue ya me relajé y de aquí me sigo. Porque además ya empezó a guardar hasta trofeos, ¿no? O sea, guardó la cabeza de ese güey. Y cuando lo atraparon, pues ya había pues muchas cositas en su departamento, ¿no? Sí, y a partir de aquí, pues como que cada vez perdíamos más la realidad, ¿no? Ahí sí ya empieza a practicar la necrofilia, porque con creo que guardó el cuerpo como una semana, ¿no? Creo que sí. Hasta que ya empezó a apestar, ¿no? Practicó la necrofilia obviamente con el cuerpo, ¿no? Después es cuando estuvo preso, como
2 años después por que un chavito se le medio escapó, justo que tenía 13 años, por lo que leí. Lo acusaron con la policía, ¿no? Pero creo que le había dicho que fuera a tomarse unas fotos, algo así. Sí. Y entonces lo acusan como de agresión sexual. ¿No? Está 1 año en la cárcel, 1 año. ¿No? Pero lo dejan salir porque además, no sé cómo haya sido, pero en la serie se ve que el juez fue como muy inteligente. ¿No? Sí. Así como, eres chavo. Bueno, se ve mucho el tema del color de la piel, etcétera, ¿no? O sea, un tema un poquito racista de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí sí, sale unos 10 meses después y ahí sí, a matar a mansalva, ¿no? Cometió en total 15 asesinatos. Seguía este mismo modus operandi que les decíamos. Tenía esta fuerte necesidad de tener sexo con personas que tenían una voluntad anulada, ¿no? Lo cual creo que dice mucho, ¿no? Que es cuando empieza también a hacer trepanaciones en algunas de sus víctimas y les pone algún tipo de ácido, porque lo que quería era el amante zombie perfecto, ¿no? Uno que fuera perfectamente complaciente, que le hiciera caso y que jamás se fuera, ¿no? O sea, este control y dominio total sobre el otro. Obviamente no le interesaba tal vez la persona como tal, sí había algunos que tal vez le gustaban, le parecían hermosos o como sea, pero es el valor que tiene la persona como símbolo de objeto de dominación, ¿no? O sea, quiero a alguien que no me deje, ¿no? Y entonces nos pasamos además a una cuestión donde todavía perdemos más la realidad, que es ya ni siquiera la necrofilia, porque obviamente pues sí seguía con estas cuestiones. Canibalismo. ¿No? Que es, que hay veces que son catalogadas como fetichismo. Bueno, la necrofilia sí, pero en este caso el canibalismo también, porque se dice que obtenía satisfacción sexual de comerse a sus ingerir algunas partes de sus víctimas, ¿no? Solo algunas partes, y guardaba como trofeos a veces cráneos y genitales, ¿no? De uno que particularmente le parecía hermoso, creo que fileteó el corazón justamente. Creo que sí. ¿No? Que es ahí donde Ley y yo decíamos que es una cuestión psicótica, muy exacto. psicótica. Sí. ¿No? Sí. Sí, muy psicótica, porque ya son mecanismos de defensa que ya no entran en la psicopatía, sino ya están tan fuera de la realidad, porque el psicópata no necesariamente está fuera de la realidad, vive en su propia realidad, pero tiene actos dentro de lo real, ¿no? Y en la psicosis pues hay esta desconexión, y entonces es una forma de decir, desde Lacan, ahorita lo va a decir Sophie, pero es esta forma de decir, como no quiero que se vaya el objeto, quiero que me pertenezca y quiero que esté dentro de mí, porque entonces en esta forma nunca se va a ir, aunque bueno, uno va al baño, ¿no? Pero o sea, digo, no lo tomo en cuenta un poco, no lo tomo en cuenta, sí. Pero pues sí, o sea, está muy fuerte, ¿no? Lo sabemos. Bueno, pues ya la conclusión de la historia se la saben. Afortunadamente una de sus víctimas logró escapar, y cuando llegaron los policías pues encontraron aquella masacre, fotos, cosas en el refri, la cloaca, el tambo de 200 litros de ácido donde tenía cuerpos deshaciéndose, etcétera. Pues sí, una cosa terrible, tremenda, pero bueno, vamos a terminar de aterrizar, nada más. Él murió en prisión, como creo que nomás estuvo 2-3 años porque pues, lo mataron ahí. Algo que yo le comentaba a Ley que me parecía curioso es que, como para poner la cereza en el pastel de cómo sí se puede ver psicótico, es que se acercó al final mucho de nuevo a la iglesia, pero empezó, cosa que no sale en la serie, a usar este discurso de es que el diablo me poseyó. O sea, es que es como está una cuestión justo fuera de la realidad, ¿no? Psicótica, ¿no? Así como ya entendí lo que me pasó, me poseyó algo, no era yo, ¿no? Como, ok, ¿no? Entonces, pues bueno, para pronto, Ley y yo, muy humildemente, pero no tanto. No tanto. Sí. Lo catalogamos como psicótico con defensas perversas. ¿Por qué? Uno, tenía esta necesidad de hacer las cosas reales. Repetimos, ya no existía el registro de la fantasía de lo imaginario, ¿no? Ya era literal, ¿no? En Lacan, bueno, que es un autor muy complicado y bueno, voy a intentar explicar lo más sencillo y rápido que se pueda. Lacan dice que vamos teniendo como distintos registros, ¿no? En nuestra mente, que se tienen que como unir, ¿no? Engarzar para que haya una estructura y funcionemos bien, ¿no? Entonces, uno de esos registros muy importantes es el registro de lo imaginario,
En los psicóticos este registro no se logró engarzar y por eso hay algo que está ahí desestructurado, ¿ok? Que es precisamente lo que vemos que falla en él, ¿no? Y de acuerdo a esta teoría, justo cuando falla este registro estamos hablando de una estructura psicótica, ¿no? Y esto lo digo porque diagnósticos de él se hicieron muchos. Trastorno límite de la personalidad, que por supuesto que él y yo decimos, no, o sea, claro que esto excedía muchísimo, un trastorno límite de la personalidad. Trastorno obsesivo compulsivo, que, o sea, podría ser por esta parte donde ya se brinca la parte psicótica y no puede detener las compulsiones, pero... Más bien sería pues una psicosis con rasgos obsesivos, ¿no? A lo mejor, ajá, ¿no? Fetichismo, que bueno, obviamente lo tenía, pero que también es muy común dentro de la psicosis. En específico la esplagnofilia, que es esta de que les encanta cómo se ven los órganos y las vísceras. Ajá, exacto. Y psicosis, ¿no? Que es a la que le apostamos Ley y yo. ¿Por qué con defensas perversas? Pues porque tiene justamente todas estas otras tendencias, ¿no? Donde al final sí daña, sí disfruta, no lo puedo evitar, sí, no, pero es como, pues en nombre del bien mayor, ¿no? Y que es el bien mayor que yo necesito satisfacer ahorita este impulso, ¿no? Entonces, pues, obviamente sus defensas fallaron al revivir el abandono y tenía esta necesidad de volverse uno con lo que llamamos en este caso el objeto, que es la otra persona, ¿no? Con el objeto de su placer, pues el sujeto de su placer, para que no se escuche tan feo, que es algo que sucede mucho en las estructuras psicóticas, no existe esta barrera de tú y yo, ¿no? Es como tú y yo somos uno mismo. Exacto. Pero a nivel literal, volvemos a lo mismo, no imaginario, a nivel literal. Entonces, si a nivel literal te tengo que devorar para volverme uno contigo, pues te devoro. So be it, ¿no? Ajá, exacto. ¿No? Y eso sí se ve mucho dentro de las estructuras psicóticas, ¿no? Por eso no manejan para nada el abandono, porque es como, no, o sea, tú y yo somos lo mismo, entonces, ¿cómo te vas a ir? O sea, si tú te vas, yo me muero y no puedo permitir eso, ¿no? Entonces, a como sea, tengo que hacerte parte de mí, ¿no? Entonces, no hay nada que mantenga a raya la ansiedad, todo ya se va directo a la actuación, no hay prueba de realidad, no hay defensas que contengan, entonces hay un fracaso en cómo se regula ahí la satisfacción, cosa que los neuróticos sí podemos hacer, que es como, bueno, me espero tantito, después, ¿no? Es como, no, o sea, es esta ansiedad, necesito yo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? La necrofilia era incluso una forma en la que él sentía que podía quedarse con esa persona para siempre, ¿no? Como decíamos hace rato. Hay un deseo de control total, por eso estos amantes zombies perfectos, ¿no? Incluso era excitante entonces esta idea de lograr no perderlos, ¿no? Conservarlos, ¿no? Por eso el canibalismo, y por eso se dice que si el canibalismo incluso es una cuestión fetichista, ¿no? Entonces pues bueno, ¿no? Eso es lo que nosotros analizamos, esa fue nuestra humilde opinión. Exacto. Es todo un tema, digo, si no la han visto, véanla, pero traten justo de mirarla un poco con los ojos de lo que les platicamos por acá. Volvemos y decimos, si no les late, pues también se puede que no les lata, ¿no? Pero a veces hay cosas que nos incomodan. Yo creo que la locura es algo que nos ha incomodado toda la vida. O sea, es una historia que nos hemos encontrado desde tiempos antiguos, porque nunca nadie la quiere mirar. Pero a veces lo que hace falta es entenderla, entender cómo funciona. No quiere decir que con eso justifiquemos todo, pero sí necesitamos un poquito entender cómo funciona, ¿no? Porque es parte de la vida, son cosas que ocurren, no se justifica, pero hay que entender qué es lo que pasa ahí, ¿vale? Entonces, pues yo creo que con eso podemos cerrar. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden, por favor, de darle a la campanita. Y, bueno, seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en Facebook como Parece Chiste, pero es Patología. Soleil. Y como Soleil Psicoterapia Integral. Y también en Instagram, ¿sale? Compartan nuestros contenidos y muchas gracias. Bye, bye. Bye.